Muy buenos días, el tema de hoy es Espíritu y Verdad. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versos 60 al 65. Al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién le puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Espíritu y verdad. Cómo el Señor Jesús confronta no solamente a sus discípulos, sino a los judíos, los que estaban mirando cómo tentarle a él, para mirarlo cómo hacerle caer, y le hacían preguntas en las cuales a ver si Jesús les daba señales. Cuando muchos de ellos vieron anteriormente en este mismo capítulo, cuando el Señor Dios lo usó para multiplicar los peces y los panes y le dio de comer a más de 5,000 personas, aún sin contar mujeres y niños. Y cómo el Señor se manifestó sobrenaturalmente a ellos, pero cómo les da la palabra y aún ellos, hombres de dura cerviz, no la reciben y aún buscan señales o buscan milagros. Y aquí encontramos también que muchos de los discípulos que seguían a Jesús, al escuchar esta palabra, se apartaron de él y no continuaron con él. ¿Por qué? Porque dura cosa es entender lo que el Señor tiene para cada persona. Hay personas que buscan del Señor, vienen a los caminos de Dios, pero cuando el Señor empieza a pedirles, a exigirles algo en el llamado, en el propósito, en lo que el Señor quiere hacer con ellos, se apartan. No les gusta que les exijan, no les gustan que les sean confrontados, no les gustan tomar decisiones en Dios. Entonces se apartan y prefieren seguir en sus caminos, en sus quehaceres, en lo que hacían o lo que están haciendo. Así sucedió con muchos de los discípulos que seguían a Jesús. Pero como el Señor Jesús viene y los confronta con la palabra, porque hay personas que buscan al Señor por los milagros, solamente por los milagros, que les sane una persona, o una enfermedad, o una crisis financiera, o una crisis emocional, o una crisis laboral, o una crisis ministerial, o una crisis de matrimonio. Pero vienen donde el Señor solamente a buscar el milagro, pero no buscan realmente que Él es el pan de vida. Así como nos lo explica en este capítulo, que el que no bebiere de su sangre y el que no comiere su carne no puede tener la vida eterna. Y lo que él estaba dando a entender es que usted y yo debemos comer de la carne de él, que es la palabra. La sangre es poder entender el propósito que Dios tiene para usted y para mí a través de su Espíritu. Es poder tener esa comunión a diario con el Espíritu Santo. Porque aquí le dice: al oírlos muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, o sea, no les gusta ser confrontados, no les gusta que les exija el Señor, no les gusta que el Señor los confronte con el pecado, sino que puedan seguir en las mismas y solamente que el Señor les dé el milagro y puedan continuar con su camino, su trayecto. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Aún sus discípulos murmurando entre ellos. ¿Cuántas personas van a la iglesia y murmuran y critican lo que el pastor habla a través de la Biblia, a través de la palabra, y confronta a muchas personas que en el compromiso, en el llamado, en el propósito, en el dejar esa vieja naturaleza, en el dejar la carnalidad, la inmoralidad, el pecado, la mentira, la manipulación, la fornicación, el adulterio, pero aún así no les gusta? Pero es quien se cree él para hablarnos así, pero quién se cree él para decirnos así, cuando él lo dice la misma palabra y lo habla el mismo Jesús. Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, lo que hablaba el Señor Jesús eran palabras de vida. Pero cuando miramos a la palabra, dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es como cuando usted alimenta el cuerpo. Usted alimenta el cuerpo, usted le da su comida necesaria. O cuando una persona entra al gimnasio y empieza a fortalecerse para tener un cuerpo mucho mejor. Y usted al poco tiempo lo ve con un cuerpo totalmente transformado. Un cuerpo musculoso, atlético, o un cuerpo aún mucho más amplio, más grande. ¿Y por qué? Porque alimentó la carne, alimentó el cuerpo, lo alimentó y se le vio.
¿Por qué hay muchas personas que están en la vida cristiana y no se les ve que sean alimentados por el Espíritu? Es porque muchas veces la palabra no entra, y no entra es porque no la aceptamos, no la acatamos. Hay personas que memorizan textos bíblicos, saben textos bíblicos de la palabra, pero no son de testimonio, son solamente oidores, pero no hacedores. Usted y yo debemos ser hacedores de la palabra, conocer, entender, discernir, revelación, interpretación de la palabra, pero también aplicarla primeramente en mi vida. Muchos dicen, yo tomo esa palabra es para mi esposa, esa palabra es para mi esposo, esa palabra es para mi hijo, esas palabras para tal familiar, esa palabra es para tal discípulo. Mentira, esa palabra primeramente es para usted y para mí. La palabra primeramente tiene que cumplir su propósito, por el cual el Señor envía esa palabra, primeramente tiene que confrontarme a mí. Tiene que cumplir el propósito en mi vida y automáticamente mi espíritu se fortalece, mi espíritu se vivifica, mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, que era lo que el Señor Jesús estaba queriendo ahora entender a sus discípulos y a los mismos judíos. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, mientras que usted y yo alimentemos nuestro espíritu a través de la oración, meditación, estudio de la palabra, y aún con ayunos, automáticamente nuestro espíritu estará lleno de vida, de la vida de Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Aún así el Señor conoce quiénes son los que no creen. ¿Y usted sabe quiénes son los que no creen? Los que murmuran, los que critican, los que no les gusta la palabra, los que no les gusta lo que les dice el pastor, lo que les dice el líder, lo que hablan en la iglesia. No les gusta aún muchas veces lo que habla el Señor a través de su palabra. No les gusta. Entonces el Señor ya sabe quiénes son, porque ahí lo dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Aún el Señor Jesús sabía todo, sabían aún quién le había de entregar a él para entregárselo a los romanos. Como aún el Señor tiene ese discernimiento, ese entendimiento en el cual Él quiere darlo a usted y a mí. Pero cuando en usted está el Espíritu de vida, es el mismo Espíritu de Jesús obrando detrás de nuestras vidas en la palabra, el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento, la revelación de la palabra, pero en aplicarla y ponerla por obra primeramente a través de nuestras vidas. Dice, y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Aún muchos llegan a la vida cristiana y son traídos por el Padre, pero también muchos no creen, muchos son obstinados, muchos son tercos, muchos son necios, porque no les gusta ser confrontados a través de la palabra, no les gusta que les exijan, que los orientes y los direccionen. No, esto me sirve, esto no, esto me gusta lo que me dijo, pero eso es lo que otro que dijeron, no me gusta. Así exactamente estaba sucediendo con algunos de los discípulos del Señor Jesús y aún con algunos de los judíos que lo seguían a Él para buscar a ver cómo ellos podían hacerle tentar o caer al Señor Jesús. Es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos, que en usted y en mí está el disponernos para que el Señor nos use de una manera sobrenatural. Porque después de haber oído esta palabra, el discurso, dice, al oírlos muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero después de haber oído todo el discurso que Jesús les había dirigido a los judíos, a los discípulos de Jesús, les pareció muy dura esta palabra. ¿A qué se referían los discípulos de Jesús con esta declaración? Es que ellos no estaban dispuestos. Aquí el apóstol Juan utiliza esta palabra y la cual sugiere algo fuerte, algo contundente e impetuoso, no porque sea de carácter áspero e insultante, sino porque es difícil de aceptar. Su mensaje era muy claro, sus palabras afirmaban que en Él se encontraba la vida eterna y que tenían que recibirlo para heredar las promesas del mismo Dios. Pero para algunos judíos era difícil de aceptar esta doctrina. En el Evangelio todo se resume en la fe. Por eso cuando usted y yo miramos lo que nos dice la palabra en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ahí mismo Dios usa la misma apóstol Pablo para darnos a entender que el hombre no alcanza a imaginar las promesas de Dios, y es a través del raciocinio, porque a través del raciocinio es lo que muchas personas no lo deja avanzar ni evolucionar. Para Dios no existe el razonamiento, para Dios no existe la lógica, para Dios existe es el Espíritu que es el que nos da vida, como decía Jesús, sino a
a través de creer en fe al mensaje del Evangelio. Aquellos judíos tenían muchos prejuicios e ideas erradas en cuanto a la persona del Mesías, pero cuando Jesús quiso exigirles las verdades de la doctrina de salvación, estos se negaron a creer y por ello la palabra de Dios les fue dura. Le oro y le pido al Señor que la palabra del Señor para usted no sea dura, sino que sea contundente, firme y determinante en Cristo Jesús. Amén y amén.